quien trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Listo. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 de FM. Así que Dios te bendiga, estamos muy contentos porque también gracias a nuestro Dios estamos al mismo tiempo transmitiendo en vivo desde la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Estamos contentos porque el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado. Y bueno, pues estamos en este mes de celebración de este programa Trascender Inspirando a Otros, que también se ha llevado a cabo como un ministerio y estamos haciendo diferentes actividades para exaltar el nombre de Cristo, amén, llevar la esperanza de que Cristo tiene poder y que Cristo ama a la gente. Entonces, Trascender Inspirando a Otros, pues nos ha llevado a conocer personas nuevas, nos ha llevado a también inspirar a otras personas para que puedan trabajar en la obra de Dios. Entonces, bueno, pues hoy estamos contentos, estamos felices, gozosos de todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros nos ha llevado a diferentes lugares y sabemos que Dios quiere hacerlo también en ti. No es algo que solamente sea de la hermana Nietzsche o de aquí también de Proyecto Radio, sino que es trascender inspirando a otros, inspirar a todos, a los del radio, a los que están en hospitales, a los que están en las congregaciones. Trascender inspirando a otros quiere llevar precisamente la palabra, el amor de Dios, obviamente dependiendo siempre del Espíritu Santo, de su ayuda, para poder llegar y ser inspiración a más personas. Así que te saludamos este día y bueno, pues estamos en el episodio número 53. Damos gracias a Dios por la fidelidad de Él. Te saludamos a ti que nos estás escuchando desde tu casa, a ti que te encuentras escuchándonos en tu trabajo, a ti que estás escuchándonos también a través de radio o desde tu oficina también, a ti que estás en el transporte o que estás esperando el transporte también. Bueno, Dios siga haciendo contigo y te bendiga tu vida este fin de semana. Y pues estamos contentos porque también con el favor de Dios mañana desde cabina vamos a estar aquí en Altos de Santa Teresa. Y les esperamos a las 5 de la tarde, entre 5 y 6:30. Tú puedes llegar en ese lapso de tiempo. Es una forma de agradecerle a Dios. No es en sí un culto, pero el Señor será exaltado. Amén. Así que tú puedes venir y puedes recibir un presente que queremos compartir contigo, tomarnos una foto contigo y darle las gracias a nuestro Dios por su fidelidad, porque nos ha permitido cumplir un año al aire, amén. Entonces pues les damos muchas gracias a nuestro Dios. Gracias por escribirnos, a ti que estás conectado, conectada, coméntanos de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo y Dios te bendiga. Mandamos saluditos y bendiciones presentes desde Santa Teresa. Dios te bendiga, Lucy Tobar, a Emily, Dios les bendiga. Don Israel, Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Por favor, escríbanos, porque ahorita no estoy mirando, aquí en la transmisión no puedo mirar qué personas están conectados. Entonces, por favor, escríbanos para saber quiénes nos están viendo, por favor. Y saber que, bueno, pues aquí hay gente que nos está escuchando. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a compartir esta transmisión con tus amigos, con tu familia. Públicalo de allí desde tu perfil en Facebook, por favor, para que
la palabra de Dios siga trascendiendo en los corazones de más personas. Y bueno, pues el tema del día de hoy es: la gracia de Dios es suficiente. Muy bien, lo repito, la gracia de Dios es suficiente. Y bueno, pues quiero entonar este canto. Quizá para algunos ya es recordarlo porque es un canto poquito antiguo. La verdad no sé quién lo escribió, pero sí sé que tiene muchos años. Y este es un himno de gloria y triunfo llamado La cruz y la gracia de Dios. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados, no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Amén, aleluya. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Y eso es muy hermoso, contar con nuestro Dios. Alguien dijo una ocasión: tenía en mi corazón el vacío del tamaño de Dios. Entonces, cuando tenemos a Dios, Dios y yo somos mayoría. Tú y Dios son mayoría. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Y bueno, pues bendecimos el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto que nos habla precisamente de que el sacrificio de Cristo, su gracia nos ha salvado, nos ha ayudado y está con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Alejandra García desde Monterrey, Nuevo León. Dios te bendiga. Saludos desde Ciudad Acuña. Dios bendiga a su familia. Amén. Escríbenos desde donde nos estás escuchando, desde donde nos estás viendo. Puedes escribirnos también tus peticiones. Aquí estamos. Y queremos orar por ti. Queremos orar por tu familia. Amén. Voy a entonar este otro canto. Es solamente una fracción, es un fragmento, es el coro de esta alabanza. Y este es un canto del hermano, me parece del hermano Jacob Ramos, y dice así: tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece,
siempre permanece, oh Cristo. Oh Cristo. Escucha lo siguiente. Eugene O'Neill dijo: nacemos quebrados, vivimos reparándonos. La gracia de Dios es el pegamento. Y es tan cierto esto. Y quizá tú te preguntes, bueno, he escuchado muchas veces hablar sobre la gracia de Dios, pero ¿qué es gracia? ¿Qué significa gracia? Bueno, pues quizá lo has escuchado. Pero déjame decirte que hay una definición según el diccionario Larousse y él nos dice, lo define como beneficio, como una concesión gratuita, como una disposición afable, amistosa o protectora respecto a alguien. Gracia también significa perdón. También significa cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a alguien o algo. Y también, según la teología, también definido aquí en el diccionario Larousse, dice, don o ayuda sobrenatural que Dios concede a los hombres para su salvación. Y es decir, que es algo que nosotros no pudiéramos dar a alguien más si no es a través de Dios. Dios es el único que nos ha provisto de su gracia, así sobrenatural, un don, un regalo que no merecemos. Y también es cuando nosotros merecíamos el castigo, Dios decidió perdonarnos, Dios decidió amarnos y bendecirnos a través de su Hijo Jesús. Y a partir de allí también el Señor nos empezó a bendecir a través de su Espíritu Santo y sus infinitas bendiciones. ¿Okay? Bueno, también en griego existe el término carites, que significa en latín un préstamo literario que es charites, para referirse a las gracias. Pero también es un vocablo griego que se deriva del sustantivo sapik, de muy diversos significados: gracia, atractivo, encanto, belleza, hermosura, garbo, elegancia, etc. Pero también nosotros lo podemos ver de esta forma, que una forma de describir la gracia de Dios es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahí tú y yo lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Esto es en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Cristo, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y por su resurrección. Tú y yo somos tan bendecidos. Saludamos a nuestra hermana Lupita Mendoza hasta Matamoros, Tamaulipas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice también el pastor Joe García: bendiciones para todos en cabina. Saludos desde Hondo, Texas. Amén. Le saludamos, pastor Joe, de parte de mi hermana, la directora, mi hermana Carmen Hernández, y también la hermana Toñita, que aquí está también con nosotros. Gracias a Dios por su vida. Saludamos al pastor Obed Regalado también hasta Matamoros, Tamaulipas. Amén. Dice: Dios te bendiga, Dios te bendice. Dios te está bendiciendo, Dios te va a bendecir. Amén. Dios sea bendiciendo su vida, ministerio, un llamado a la cruz, a quienes también estoy muy agradecida. Tantos ministerios que nos han bendecido, el ministerio Blessed, al ministerio Mateo 25, al ministerio de Proyecto Radio. Estoy muy agradecida, muy contenta con nuestro Dios por sus vidas. Ministerios que nos han edificado y nos han inspirado para también trascender en los demás y seguir inspirando a otros. Amén. Dios sigue
haciendo su obra en nuestras vidas. Dice el pastor Joe, muchas felicitaciones en su aniversario, amén, estamos contentos y hay que celebrar. Dice mi hermano Paul García, somos bendecidos para bendecir, amén, saludos desde Cristóbal, Dios bendiga sus vidas, mi hermano Paul, mi hermana Wilma, Dios les bendiga, Dios sea con ustedes, gracias por bendecir nuestras vidas también. Y pues todo esto va enlazado con la gracia de nuestro Dios, amén. Cuando tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas y anhelamos la gracia de Dios, todo lo demás se va acomodando y se va sumando, porque tú y yo tenemos que saber que buscando la presencia de Dios, buscando su gracia, lo demás se va a ir añadiendo. Y Mateo capítulo 6, en esos versículos tan hermosos, nos va diciendo Jesús que no nos afanemos, que no nos preocupemos por el mañana. Y Él nos va diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6, del 25 al 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Y gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. Hoy quiero compartirte también de esto. Tú lo que necesitas saber, lo que yo necesito saber, y sobre todo tú, amigo, amiga que me escuchas, vecino que nos escuchas y que tú dices, yo no sé qué significa la gracia de Dios, nunca me he acercado a una iglesia, a un templo, nunca me he acercado, pero me llama la atención. Bueno, tú que nos estás escuchando y que para ti pudiera ser una coincidencia, déjame decirte que estás en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto de Dios, y queremos dejar esta palabra en tu corazón. La gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Y lo que tú necesitas saber es que Dios es el Dios de toda gracia. De Él proviene todo. Si lo has escuchado en estos minutos anteriores, la gracia de Dios es definida también. El diccionario la define teológicamente como ese don sobrenatural que Dios nos da. Eso que deja marcadas nuestras vidas para siempre. Y que el Señor nos levanta con su gracia desde donde estemos, aún sea en el pleno suelo. Dios nos levanta. Dios extiende su misericordia, Dios extiende su amor, su gracia para nosotros, y Él nos levanta. Entonces, la palabra de nuestro Dios dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que la gracia de nuestro Dios sea así, que Él nos vaya perfeccionando, porque te había dicho la semana pasada y lo he predicado. Esta semana Dios me permitió predicar en un culto juvenil en el Templo Maranata, que estoy bien agradecida con Dios. Estamos bendecidas, mi mamá y yo, en esa iglesia, en ese templo, con mi hermana la pastora Norma Sosa, su familia, y predicaba también sobre la gracia de Dios, también en el mismo pasaje, pero en otro contexto, ¿verdad?, hacia los jóvenes. Pero también algo que es necesario remarcar es que tú y yo no somos perfectos, pero estamos en ese proceso de conocer más de Dios, de dejarnos moldear por Dios y su infinita gracia, y que Él sea quien nos afirme en la fe, el que sea fortaleciéndonos, que Él nos fortalezca en su camino y nos establezca. Él sea ayudándonos. Él quizá nos lleva por diferentes lugares
para conocer a más personas y trascender en ellos. Que tú y yo dejemos huella, que tú y yo seamos llenos de la gracia de Dios y podamos ver que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, ¿sí? Hay personas que tal vez pudieran hacerte un favor, pero están esperando otro favor tuyo u otro beneficio, ¿verdad? Muchas veces te sientes comprometido y con Dios tú lo haces de todo corazón, porque Dios derrama su gracia sobre tu vida, pero tú anhelas corresponderle. ¿Por qué? Porque sabes que Él nunca te va a fallar, que Dios es el único que te entiende, Dios es el único que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y el versículo 21. Entonces, la palabra de Dios nos ha dicho que Dios no nos dejaría huérfanos, Dios no nos dejaría solos. Y su gracia es suficiente. Entonces, Mateo 28, del 19 al 20, así nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que es un texto que nos inspira al ministerio de Trascender, al programa de Trascender. Fíjense que ese es un versículo clave en nosotros. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras de Cristo Jesús. Y también la gracia, tú sabes que la gracia de Dios estaba sobre Cristo. Y eso lo podemos ver porque ahí en Lucas capítulo 2 nos va mencionando cómo Dios hacía que su Hijo fuera agradable ante los ojos de los demás. Porque allí lo podemos ver que en su adolescencia el niño Jesús, ahí dice en Lucas capítulo 2 verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es hermoso que tú y yo estemos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los corazones, en la mayoría de las necesidades, vamos a encajar. En la mayoría de los entornos podremos encajar. Obviamente que muchas veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere estorbar, ¿verdad?, la obra de Dios, pero tú y yo debemos saber que cuando la gracia de Dios está con nosotros, entonces lo demás se va acomodando a los planes de Dios, a los designios de Dios, a su gracia. Entonces, tal vez tú te sorprendas y digas, pero ¿cómo que la gracia de Dios ya estaba sobre Cristo si Él es Dios? Claro, pero Él como ser humano que vino al mundo, Él tenía también enemigos. No que Él quisiera tenerlos o que Él se hiciera de enemigos, pero debido a su favor, a la gracia de Dios sobre su vida, al ir por diferentes lugares, por diferentes caminos, claro que había gente con mucha envidia, con mucho celo, porque decían, este hombre está difamando, este hombre está torciendo las escrituras, los mandamientos de Moisés, pero no sabían que él era el y fue y es el enviado de Dios, el Mesías, el que venía a traer libertad, porque los mismos escribas y fariseos trataban de poner un yugo tan pesado, es decir, una atadura tan pesada sobre las personas, y que pues ellos trataban de que la gente hacía ¿cómo le diremos? Tal como dijera la escritura, lo cumplieran, pero ellos no se esforzaban en cumplirla. Entonces estaban más sobre las personas tratando de traer
de sacar un beneficio de la gente, pero Cristo vino a romper las cadenas de la impiedad, vino a romper el pecado que ataba al mundo. Y entonces, pues, obviamente el enemigo, usando las vidas de las personas, ponía envidia, y la gente, pues, mal influenciada, ¿verdad? También estorbaban y no querían que Cristo siguiera predicando. Pero sabemos que todo eso era parte del plan de Dios, porque todo esto estaba motivándoles a ellos para que lo crucificaran. Y Cristo estaba dispuesto a aceptar ese sacrificio, porque aún Él, sin conocer pecado, se hizo pecado por amor a ti y a mí. Y es lo que debemos comprender. Tal vez se nos hace bien difícil y decimos, es que yo no puedo acercarme a la iglesia porque aún no estoy limpio o estoy tan mal. Si vieran qué mal estoy. Pero déjame decirte que así como la semana pasada hablábamos de que todo eso es el contexto perfecto, es la situación o la condición perfecta para que tú y yo vengamos a los pies de Cristo. Porque los enfermos somos quienes tenemos necesidad de médico, no los sanos. Entonces Jesús mismo lo dijo. Y el pueblo de Israel miró la gloria de Dios. Algunos pudieron ver que Dios estaba con Jesús y su gracia estaba sobre Cristo Jesús, pero no todos le siguieron. Hubo unos que le dieron la espalda. Hubo unos que decían, pues qué bonito, qué hermoso que me sanó, pero hasta ahí no quisieron seguirlo. Incluso estoy tan feliz de que hubo hombres de los mismos fariseos, de los mismos escribas, de aquellos ancianos, los sacerdotes judíos, que creyeron en Jesús y le siguieron. De hecho, hubo personas que le buscaban muy, muy de noche, porque ellos estaban anhelando ver esa liberación, esa libertad que Cristo traía a los corazones. Y yo me gozo porque Cristo no hizo diferencias. Cristo no marcó límites y no dijo nada más para el pueblo de Israel, para los que no tienen ningún lugar en la sinagoga, no. O no dijo nada más para ciertas personas, solo vengo a los publicanos, o solo vengo a los escribas, a los fariseos, no. O tampoco dijo, vengo solamente a los judíos. En su momento, Dios hizo que se rompiese toda barrera, hablando de la raza, de la nación, de las nacionalidades. Y Cristo también llegó a los samaritanos. Y hubo personas de hecho ahí se menciona personas de Sirofenicia que vinieron delante de Cristo y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y él dijo, primero vengo a la casa de Israel, pero qué asombrado estoy, cuán asombrado estoy de ver tanta fe en esta persona que no es ni siquiera israelita. Y me asombro de ver esto. Y es tan hermoso poder mirar que la gracia de Dios trasciende y rompe culturas, rompe límites. Y no es nada más para ciertos, es para todos. Si tú quieres la gracia de Dios, puedes quedarte aquí con nosotros, porque en los siguientes minutos quiero que hagas esta oración conmigo. Tal vez tú te sientas muy mal, tal vez tú te sientas que estás en lo más difícil de tu vida y digas, yo me siento con tantas debilidades, pero déjame decirte que, así como escribió ahorita el Pastor Joe, el gran yo soy extiende su mano de misericordia. Y de hecho, el apóstol Pablo lo dijo, y es un versículo que pusimos aquí en la introducción de este episodio 53, ahí en la descripción de la transmisión. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tú pudieras decir,
soy tan débil, a veces siento esto, a veces siento aquello, y siento que no puedo avanzar. Pero es necesario que tú y yo le digamos al Padre Celestial, aquí estamos, Señor, te necesitamos tanto, te necesitamos tu poder sobre nuestras vidas. Y créeme que tú comenzarás a mirar que hay una razón para seguir caminando, que Dios con su gracia nos va a levantar. Amén. ¿Cómo es la gracia de Dios? Bueno, Hechos capítulo 4, versículo 33 la describe como esa gracia que es abundante, es inagotable, es tan hermosa. Y de hecho, en Hechos 4:33 dice la palabra del Señor, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y creemos que esa gracia fue impartida también a través de Jesucristo, impartida sobre ti, sobre mí. Se impartió sobre Jesús, pero también a través de Jesús tú y yo tenemos esa gracia. También la gracia de nuestro Dios es soberana. La gracia de Dios es descrita ahí en Romanos 5:21 y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, le dijimos, sé nuestro Señor y Salvador, sé nuestro dueño. La gracia de Dios también es rica. Tal vez tú pienses que si tienes el favor de tal o cual político o tal partido, tú ya lo tienes todo. Déjame decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores abunda en su gracia rica. Y lo dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es la gracia de nuestro Dios. Y también tú y yo lo podemos ver ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros, en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Es tan precioso que nuestro Dios está con nosotros. Y también Dios nos habla de su multiforme gracia. ¿Qué significa esto? Que Dios manifiesta de diferentes formas su hermosa gracia. Y ahí en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, se va manifestando de diferentes formas en nuestras vidas. Y si tú dices, hoy yo necesito de un milagro, yo necesito la gracia de Dios sobre nosotros, déjame decirte que hubo hace muchísimo tiempo un hombre que quizá para la gente, para los hombres, ya estaba muy lejos de la gracia de Dios. Y este hombre fue un hombre que venía nada más y nada menos de una descendencia real. A él le correspondía heredar el trono, pero hubo algo que sucedió y fue la gracia de Dios sobre otro hombre llamado David.
¿Has escuchado de él? El rey David es un ejemplo de la gracia de Dios sobre nosotros. Pero en este caso el rey David, cuando fue muy joven, permíteme parafrasear esta historia, que allí hace mucho tiempo, y de hecho en la primer libro de Samuel, yo te invito a que lo comiences a leer del capítulo 16 en delante, o si tú gustas y eres muy buen lector y eres rápida, te invito a leer el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel para que puedas comprender la historia. Y el rey David, mucho antes de que fuera rey, pero fue amigo del hijo del rey llamado Jonatán o Jonatán. Entonces ellos fueron amigos y estaba allí el amor de Dios. Pero fue tanta la amistad que cuando estaba enfrentando el tiempo de huida, el joven David, antes de ser rey, porque Dios ya le había enviado un profeta, el profeta, sacerdote y juez, llamado Samuel, fue y ungió a David sin tener, como decimos, esa herencia. Pero Dios fijó sus ojos sobre David. Y aunque sus padres no venían de la nobleza, de la realeza, sus padres no venían de una familia muy, muy reconocida en la nación de Israel, Dios tuvo misericordia y su amor, sus ojos se fijaron sobre David y ahí su gracia fue derramada hacia David. Y lo que tú y yo podemos notar el día de hoy es que efectivamente el amor de Dios se mostró para la vida de David. ¿Y por qué razón sucedió esto? Porque el primer rey, el rey Saúl, sobre quien estaban puestos los ojos de Dios, Saúl en su orgullo y su soberbia desobedeció a Dios y Dios le desechó. Dijo Dios, yo voy a buscar a alguien que sea con un corazón conforme al mío y un corazón dispuesto a obedecerme. Entonces, por esa razón, Dios mandó que Samuel el profeta fuera a ungir al próximo rey que iba a ocupar el lugar de Saúl. Entonces, Dios le quitó el trono a Saúl, al rey, y es cierto que su hijo, el príncipe Jonatán, pudo entender que Dios había puesto sus ojos sobre David. Pero más allá de esto, yo quiero decirte rápidamente que mientras eso llegó a oídos del rey Saúl, pues obviamente que él intentó destruir a David de una y mil formas y él invitaba a David a comer al palacio, pero él tenía otras intenciones. Pero la gracia de Dios se derramó sobre David y seguía siendo sobre David porque halló favor, halló gracia ante los ojos de Jonatán, el príncipe, el hijo del rey. Pero luego llega ese tiempo donde le dice Jonatán a David que no se olvidara de tener misericordia hacia su casa, hacia su familia. Y David le dijo, así será. Y los dos se prometieron, ¿verdad?, tener favor para sus hogares. Porque también Jonatán salvó la vida de David en diferentes ocasiones y le ayudó para que huyera del rey Saúl en ese momento. Entonces vemos que pasa el tiempo, viene un tiempo de guerra y David siempre estuvo dispuesto a perdonar la vida del rey Saúl. Y la palabra de Dios dice que el rey Saúl, mientras seguía con vida, él seguía buscando y persiguiendo a David. Pero David, cuando estuvo la vida de Saúl en sus manos para que David extendiera su mano, su espada sobre el rey Saúl, David jamás lo hizo. Él dijo, no, Dios me puso o me ungió como rey, pero yo voy a depender de él, yo no voy a extender mi mano hacia él. Si va a ser otras personas, pero yo no voy a hacer. Y aún así David decía que el castigo de Dios caiga sobre las personas que levanten su mano contra el ungido de Jehová, que él así le llamaba.
al rey Saúl. Y bueno, pues pasa el tiempo, mueren en la batalla contra los filisteos, muere el rey Saúl, muere sus hijos, los príncipes, pero el hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, estaba en su casa y pues era muy pequeño y estaba a cargo de él una mujer a quienes les llamaban las nodrizas porque estaban a cargo de los hijos del rey o los nietos del rey. Entonces, en este caso, mientras estaba la guerra, acontece, y dice la palabra de nuestro Dios, que en ese tiempo de guerra, pues ellos tenían que darse prisa, porque ahí en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, nos menciona que todos ellos estaban, bueno, desde lo que vemos allí, en la historia de los reyes, cuando estaban en tiempo de guerra, se dedicaban a luchar en la línea de batalla porque era en un campo lejos de los dos reinos. Pero luego, cuando un pueblo le ganaba al otro en la guerra, en la batalla, entonces se iban contra el palacio, se iban a destruir las ciudades, vamos a decirlo así, donde estaba el palacio del rey. Y entonces, por ende, las familias pues tenían que buscar dónde huir, hacia dónde escapar. Pero lo que notamos aquí es que vemos que esta mujer huye con el hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Entonces, cuando mueren en la batalla, pues ella corre con aquel pequeño y huye a lo más adentro del bosque, y ella va corriendo con el niño en sus brazos, pero mientras va corriendo el niño se le cae, y en esa caída sus pies se quiebran y él queda lisiado de sus pies, él ya no podía moverse. Entonces él estaba en esa discapacidad y él se sentía frustrado. Entonces David recordaba a Jonatán como ese valiente arquero que no volvía atrás su arco. Y había un hijo de Jonatán que había tenido una caída y estaba apagado, estaba metido en un lugar llamado Lodebar, que ese lugar significa oscuridad y ruina. Y era un lugar tenebroso donde hay miseria. No había gloria alguna allí, lo menciona el hermano Miguel Sánchez en su libro Levántate ahora. Y me gusta cómo él está mencionando. Dice, David desconocía de ello, porque luego en el segundo libro de Samuel, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, nos sigue diciendo segundo libro de Samuel 9:2. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y ahí es cuando podemos notar que de muchas formas Dios nos comienza a llamar hacia Él y nos dice, regresa a mí. Tal vez tú has estado alejado de Dios por mucho tiempo. Tal vez a ti te han hablado muchas veces en tu trabajo, en la fábrica, en la escuela, tus vecinos, tu familia, cristianos. Y te han dicho, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. Y tal vez tú estás en un problema o en una enfermedad que tú piensas, estoy en la ruina, estoy en plena
época de mi vida donde yo siento que ya no voy a salir vivo, donde siento que no puedo escapar. Pero déjame decirte que Dios, con su gracia, quiere levantarte desde donde estés y transformar tu vida. Que a partir de hoy tu vida sea diferente. Que a partir de este día que tú le entregues tu corazón a Jesús, tú puedas ver la mano de Dios sobre ti. Y continuó. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Reflexiona sobre esto que hemos acabado de leer en la palabra de Dios. Es tan hermoso que fíjate que históricamente, y lo acabo de decir, cuando alguien conquista un reino, extermina toda la casa. Por esa razón había huido aquella mujer con este pequeño, con Mefiboset cuando era muy pequeño. Y entonces podemos notar esto, cuando Dios establece al rey David, porque él procuró que se bajaran los cuerpos mutilados del rey Saúl y de sus príncipes. David hasta el último momento extendió su gracia, su amor por su amigo Jonatán y por el rey, aún por el mismo rey Saúl. Y entonces David mandó que se descolgaran los cuerpos porque estaban exhibidos en un lugar, y él dijo, tráiganlos y les vamos a dar su funeral como debe ser. Y él honró la muerte de ellos. Y entonces el corazón de David estaba lleno de amor de Dios, de la gracia de Dios. Y a diferencia de otros reyes, en otros países, en otras naciones, los reyes eran tan sanguinarios que, como te dije, exterminaban cuando ellos ocupaban el trono de otra persona que era de otra dinastía. Quitaban todo lo que era del rey anterior, les quitaban las pertenencias, los terrenos, como lo podemos ver, y ellos dejaban sin nada a las familias de los otros reyes, si es que quedaban con vida. Entonces en el caso de David fue diferente, porque él fue un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y él le dijo a Mefiboset, lo que era de tu padre, lo que era de tu abuelo, esas tierras te las voy a regresar para que tú estés bien. Yo no voy a hacer nada contigo. Por eso se postró Mefiboset, porque él no sabía para qué le hablaba el rey. Pero hasta que estuvo al frente del rey y postrado en la presencia del rey, el rey le dice, yo no voy a hacer nada malo contra ti, al contrario, quiero extender mi misericordia hacia ti por amor a tu padre Jonatán. Entonces, tú te vas a sentar a comer en la mesa conmigo. Tú vas a quedarte allí. Y es algo que podemos ver y que podemos notar. Pero aquí viene algo contrario cuando Mefiboset dice lo siguiente. Y a mí me conmueve, porque él se inclina y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se menospreció hasta lo más bajo. Él se menospreció y dijo, yo no soy quien. Pero lo que nosotros podemos notar es que el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, al que le había preguntado primero, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor
tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Entonces Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Dios extiende su misericordia para ti y para mí. Dios nos dice, no importa tu pasado, yo quiero restaurar tu vida, yo quiero levantarte. Pero aunque vemos allí esto, que ahí estaba ese muchacho lisiado de los pies y sin gloria, sin honor, hijo de un príncipe, pero alguien lo dejó caer, alguien que procuraba su bien, porque la nodriza lo estaba salvando, estaba corriendo con él, pero lo dañó colateralmente. No fue con intención, ella jamás tuvo la intención, al contrario, lo quería salvar, pero lo dejaron caer en el apuro de proteger su vida. Y eso pasa mucho en este tiempo. La gente por su ignorancia te deja caer, no te pueden sostener, no te pueden soportar, no tienen la capacidad de darte la mano para que no caigas. Te empujan tan fuerte que al caer quedas inmóvil, quedas lisiado, sin movilidad para nada. Luego algún vagabundo te recoge, pero solamente para llevarte a Lodebar. Te inculcan la droga, el alcoholismo, toda clase de vicios, dice el hermano Miguel. Te cautivan en Lodebar, donde no hay gloria, donde no puedes brillar, donde no resplandece lo que hay de Dios en ti. Te dejas arropar por las mismas tinieblas. Pero la gloria de Dios nació sobre Mefiboset, de allí fue rescatado. Y así fue posicionado Mefiboset. Le fue restituido lo de su padre, el honor, la gloria, la majestad y grandeza. Todo eso viene para ti. En este tiempo, solo debes levantarte y venir al lugar donde se ha puesto el banquete. Dios te ha venido a buscar, Dios ha venido sobre tu vida, porque quiere que tú te levantes. Tal vez quedaste lastimado, tal vez digas, yo no quiero regresar a alguna iglesia, no quiero nada de Dios, que era, permíteme pronunciarte esto, si entre semana puedes mirar las películas de Dios no está muerto, están 1, 2 y 3, puedes ver una, pero nos menciona como gente, y es basado también en la realidad, como gente cuando se siente lastimada por los demás, le echa la culpa a Dios y dice, yo no quiero nada con Dios ni con una iglesia. Yo no quiero creer en nada porque tengo ese temor de que me fallen, pero déjame decirte que Dios no te va a fallar. Y hoy he venido a hablarte de esto, la gracia de Dios es suficiente. A veces pensamos que teniendo millones de pesos, de dólares, teniendo la mejor casa en un mejor lugar, vamos a poder tener seguridad. O nos va a dar gracia ante los hombres. Y podrás caerle bien a la gente mientras tengas dinero, mientras les invites a alguna cosa, alguna fiesta. Se te va a acabar el dinero y quizá como al hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, nos menciona la historia, que él se quedó sin nada y también sin amigos, porque los aparentes amigos pues eran pero condicionalmente por seguir el dinero. Pero hoy déjame decirte que Dios quiere extender su mano de misericordia para contigo. Haz conmigo esta oración. Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Limpia mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor Jesús. Lava mi corazón, entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Espíritu Santo, que sea tu presencia, Jesús, en mi vida, haciéndome un hombre, una mujer diferente, que yo pueda seguir caminando tomado de tu mano.
Ayúdame, Jesús, a conocer más de tu gracia y sé conmigo. Sea que tú vengas el día de hoy o me llames a cuentas, si yo muero hoy, poder saber que estaré contigo en la eternidad. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz, por tu sacrificio, por tu resurrección, porque a través de ti tengo vida. Gracias, Jesús, por tu gracia. Amén. Padre Celestial, que esta palabra siga tocando los corazones y podamos depender de ti, únicamente de ti, Dios, de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos terminando este programa. Muchas gracias a todos los que nos han dado sus felicitaciones. Dios bendiga a mi hermana Marta Guerrero, hasta Matamoros, Tamaulipas. Dice feliz aniversario. Amén. Feliz aniversario. Y dice mi hermana Nietzsche Tobar Campos, Dios continúe bendiciendo su vida y su ministerio. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Dice mi hermana Ivette Montañez, también hasta Matamoros. Amén. Saludos, bendiciones. El Señor restaura vidas. Así lo creemos. Dios bendiga sus vidas. Y pues pendientes porque mañana, con el favor de Dios, todos los que estén aquí cerquitas en Acuña, pueden pasar aquí en la calle Castillo Interior, número 935, ¿verdad, mi hermana? Sí, amor. 935, aquí casi topando con la calle Aragón, en la colonia de Altos de Santa Teresa. Fraccionamiento Altos de Santa Teresa. Y aquí vamos a estar en la cabina de Proyecto Radio 96.7 de FM. Traten de venir a partir de las 5 de la tarde porque estaremos solamente hasta las 6:30 de la tarde para que vengan por un presente y poderles saludar. Dios bendiga sus vidas. Recuerden que también estamos iniciando para apoyar el proyecto de construcción aquí en Proyecto Radio, extendiendo la cabina. Si tú eres gustoso de venir y apoyar, mi hermana Carmen aquí tendrá los sobres para que tú le pidas un sobre y puedas apoyar la obra de nuestro Dios. Dios bendiga tu vida, estamos bien contentos con nuestro Dios. Por favor, ayúdanos a compartir esta transmisión y seguir trascendiendo en los corazones. Celebramos la victoria de nuestro Dios, un año al aire. Dios te bendiga, hasta luego.